A ver, hace tiempo que quería platicar esto, pero no sabía cómo, la verdad, pero lo quiero contar, es algo que quiero contar. Es que resulta que hace como un mes, creo, más o menos, que me compré una laptop de nuevo, porque había pasado como unos 7 u 8 años, más o menos, entre, cuidado y más, tal vez hasta 10 incluso, que había pasado como más o menos entre 7 o 10 años sin laptop. No sé, simplemente había dejado de necesitarla, de darle uso pues a una laptop y entonces no había vuelto a comprar, no sé por qué. Entonces, eh, y esto va a que desde ese entonces yo uso Facebook solo desde mi teléfono. Ya tenía mucho de no usar Facebook desde la laptop, que pues sabrán que obviamente se ve totalmente distinto. Entonces, yo creo que por eso fue de que a mí se me había olvidado por completo que yo tenía una página, que esa página yo la había abierto, me acuerdo, en el 2012. Abrí yo esa página. Yo tenía una página en el 2012, la abrí. Entonces, yo esa página, para serles claro, yo tenía de no verla, de no acordarme, mejor dicho, por lo menos unos 10 años, que no me acordaba ni siquiera que la tenía. Entonces, bueno, verdad, yo en ese tiempo la abrí en el 2012, la tuve usando como durante 2 años más o menos, como digamos 2012 y 2013, que me acuerdo que fue cuando la dejé de usar, 2 años más o menos, y llegó a tener 3.500 seguidores, algo así. Entonces, que para en ese entonces pues era algo. Para una página, pues, ¿me entiendes? De alguien así, pues, página cualquiera, común y cualquiera. Entonces, porque yo en el 2011, yo me acuerdo que estuve, de ahí es donde yo recuerdo el término de creador de contenido. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Básicamente esto que le estoy contando es en base a lo que yo me acuerdo, a alguna experiencia que tuve, y que ahí fue la primera vez que yo recuerdo haber visto como tal ese término de creador de contenido. No existía antes, o sea, en ese tiempo creo que ni los youtubers existían, y los que existían pues no se llamaban creadores de contenido, sino que eran simplemente youtubers y hasta así se llamaban tal cual. Y era cuando estaba eso comenzando, como cuando todo comenzó, ¿verdad? En YouTube. Entonces, pero ya para ese entonces yo recuerdo que, bueno, yo estaba en una página en el 2011, por eso fue que en el 2012 a mí me dio por abrir una mía, porque en el 2011 recuerdo que entré como editor, me parece que se le llamaba, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba antes, cuando vos entrabas a trabajar, por así decir, en una página. Esa página tenía casi 400.000 seguidores, y se trataba era hasta que da como pena ajena, como vergüenza ajena acordarse de esa época, porque las cosas que se hacían eran bien tontas, la verdad. Eran cosas bien, bien tontas. Que era que publicabas el perfil de una persona, que esa persona te pedía que lo publicaras para que toda la gente lo agregara. O si no, publicabas una foto de una persona que la agarrabas de los comentarios. Eran dinámicas que se hacían. Publicabas la foto de alguien para que las demás personas lo calificaran del 1 al 10, que qué tan bonito o bonita se te hacía la persona, y así pues tonterías así, o versus que se hacían, y un montón de cosas así. Entonces, de eso se trataba pues esa página en la que yo estaba como editor en el 2011. Habíamos como unas 6 personas trabajando ahí, aparte, ¿verdad?, del dueño de la página. Éramos como 6 que éramos como editores, pues, que básicamente nos dedicábamos era a eso, a publicar, a hacer contenido pues para la página. Por eso fue que después, me acuerdo que antes que cuando yo comencé, todavía no se le llamaba así, pero en ese lapso, como cuando yo tenía como unos 6 meses de estar en eso, porque en ese tiempo yo tenía mucho tiempo libre, y me acuerdo que yo había abierto un negocio mío, por así decir, yo estaba emprendiendo según. Entonces tenía muchísimo tiempo libre. Entonces por eso fue que llegué a eso, no recuerdo ni cómo, pero la cosa es que yo acabé ahí. Y entonces así me la pasaba todo el día, creando contenido ahí para las dinámicas y eso, con la gente, y bueno. Entonces, ahí fue como a los 6 meses que yo tenía de estar ahí en esa página, fue que se empezó a llamarle a las personas que editaban en las páginas, que publicaban y así, las dinámicas, y se encargaban de hacer todo el contenido de las páginas. Se les empezó a llamar CDC, CDC, así, porque era de creador de contenido.
Y esa fue la primera vez que yo recuerdo haber visto o escuchado ese término como tal. Que eso fue ya llegando al 2012, creo, ya casi en el 2012, o no sé si a comienzos del 2012. Yo sé que, me imagino que de esto pues pocos se acordarán, pocas personas se van a acordar porque quizás en ese tiempo, o sea, las personas de mi época, por ejemplo, de mi generación, obviamente vivieron todo esto, se acordarán de esas dinámicas que les digo, pero tal vez no se acuerden porque no sé si se dieron cuenta de que en ese entonces fue que se les empezó a llamar así. O sea, los primeros creadores de contenido éramos esos, los que creábamos contenido para las páginas de Facebook, porque no era página de otro lugar ni nada, era de Facebook. Y, y pues de ahí no me acuerdo que no lo volví a oír hasta, no sé, 10 años después que ya se hizo todo esto a ver, los de Instagram, que los de, ya no digamos a TikTok, que ya fue mucho más tarde, hasta los streamers, no sé, pero creo que también ese término comenzó después en YouTube. Creo que fue en YouTube donde lo empezaron a usar como propio de ellos, pues de los youtubers empezaron a llamarse creadores de contenido, pero no era así. O sea, realmente como yo lo recuerdo, como les digo, era esa frase, el término, se originó en las páginas de Facebook, que literal era eso, tal cual, era crear contenido para los seguidores de las páginas. Y los demás editores, los demás creadores de contenido, yo me acuerdo que por eso yo me hice mi página en el 2012, pero yo ya había salido de esa página que estaba. Porque imagínense en el 2011, una página de casi 400.000 seguidores, esa era una plataforma brutal, como decir ahorita que seas parte de una página que se dedica solo a publicar memes o así o cosas, ¿verdad? Pero que ellos, al ser vos un editor, un creador de esa página, te dejen etiquetar tus páginas o tu perfil, lo que sea, en las publicaciones que hagas, porque así se hacía antes. Yo me acuerdo que los demás creadores de contenido que estaban en esa página también tenían ellos sus propias páginas, que las habían creado obviamente porque el dueño de la página esa en la que estábamos nos dejaba etiquetar nuestra propia página pues en las publicaciones para que la gente supiera con cuáles, imagínense que ya la gente ubicaba con cuál creador estaban interactuando y se hacían como grupos, pues por así decir. Entonces esas personas después se iban a darle me gusta a las páginas de ellos. Y yo nunca lo hice, no sé, hasta que me salí más bien. Entonces yo recuerdo que las páginas de incluso ellos, los creadores, ya tenían ya 200.000, 300.000 seguidores. Porque se dedicaban a eso, pues. Yo me pregunto, incluso, ahorita que me estaba acordando de eso y volviendo a lo que les estaba platicando de lo de la laptop y así, fue porque ese día que compré la laptop, bueno, que me llegó, bueno, perdón, me puse ahí a configurarla, a instalarle todas las cosas. Y ya una vez que terminé con todo eso, me fui a abrir mis cuentas, pues abrí mi cuenta de Google, abrí mi cuenta de todo, pues, y me abrí mi Facebook. Y estando ahí en la laptop, en Facebook, después de muchos años de que no lo visitaba Facebook en una laptop, fue que vi la página mía. Y dije yo, y me acordé, me vino todo eso, me vino todo el recuerdo de esa época. Y me fui a curiosear la página y todo, y me dio gracia ver un montón de cosas que hacía en ese entonces. Y después la estuve usando, me acuerdo, un par de años después de que la dejé de usar en ese tiempo, la usé para otras cosas, me acuerdo, para mi negocio, creo, y así, hasta que la dejé de usar repentinamente. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo. Para mí, ahí se originó ese término. No sé si alguien más tenga algún dato distinto, si fue de antes. Si fue de antes de eso, pues ok, a lo mejor se originó antes, pero si fue después, entonces está claro que fue ahí, porque eso es lo que yo realmente recuerdo, lo más antiguo, por así decir, la primera vez que yo escuché ese término, que ni siquiera existía, pues la verdad. Entonces de ahí viene, pues, porque en la laptop el Facebook te aparece muy distinto y las páginas te aparecen así, tal cual en un como panel de control, a este lado, de negocios así. Entonces, pues nada más eso, se me hizo mucha gracia y me dio como mucha nostalgia de recordar toda esa época y ver un montón de publicaciones que tenía ahí cuando se hacían los syncs. No sé si alguien recuerde lo que es un sync, que antes se hacían los syncs, que era como que alguien se escribiera tu nombre o el nombre de tu página en alguna parte del cuerpo y se tomara la foto y te la mandara, o en un papelito y así, con una selfie y te la mandaban, y así muchas cosas, muchísimas cosas. La gente de esa época se van a acordar, pero platíquenme a ver si ustedes se acuerdan de haber escuchado ese término antes, o si tendré yo razón o no. Cuéntenme.